Buenos días, doctor Gómez, bienvenido nuevamente. Claro, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica del concurso número 254 para cubrir un cargo de defensor o defensora penal para la primera circunscripción judicial con asiento de funciones en la ciudad de Neuquén. Presentamos nuevamente al jurado de este concurso, a la doctora Alina Macedo Font y al doctor Luis Fernando Niño. Por supuesto, reiteramos el agradecimiento por su participación en este concurso y los acompaña de manera presencial en el piso la consejera Andrea Paz. ¿Sí? Bueno, doctor Gómez, usted tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido. Ahí en pantalla puede ver que tiene un reloj, ¿sí? Y cuando termine, el jurado le hará las consultas que estime pertinentes. ¿Bien? Bueno, adelante y suerte, doctor. Entonces, Sí, comienza. bueno, el tema que quería compartir para exponer hoy es hacer foco en el sistema de plazos procesales vigente en la legislación actual de la provincia, pero en particular a partir de algunos límites que se fueron construyendo en algunos fallos recientes del Tribunal Superior de Justicia acerca de la constitucionalidad o no de aquellas figuras introducidas en el ciclo de reforma del Código Judicial Penal de Neuquén. Y además, así como se construyen los límites, también se construyen los desbordes, tratar de aproximarme a alguna idea de cómo, a partir de la litigación material y efectiva en el ejercicio de la defensa pública, particular, en el ejercicio material de la defensa, se puede litigar para conquistar la vigencia efectiva de las normas del artículo 87 y del artículo 158 en particular, que son aquellos que regulan un sistema de plazos fatales dentro del Código Procesal Penal del Mundo. Soy la que arranco, porque si no, no termino. Sincrónico y en sintonía con el ciclo de reformas procesales penales que se dio en Argentina y que se dio en Nuestra el Código Procesal Penal argentino, dentro de los fenómenos paradigmáticos, incorpora la regulación material y efectiva de normas del reglamento constitucional, entre ellas el plazo razonable, que es uno de los fenómenos paradigmáticos de este tiempo, que establece en definitiva la legislatura neuquina en qué tiempo, después de organizar su poder judicial, después de organizar su servicio de justicia, determina en qué plazo le resulta razonable que esa organización de su servicio de justicia obtenga alguna de las soluciones previstas como respuesta al conflicto penal dentro de su jurisdicción. Esa regulación recae en el artículo 87, que pone un plazo máximo de duración del proceso de 3 años. Hay un plazo máximo establecido para los delitos complejos, que se prorrogan un año, que se prorrogan desde 4 años. Y en estos 3 años establece el artículo 87, se pone una cláusula de fatalidad de ese plazo y una sanción frente a la fatalidad de ese plazo, de carácter perentorio que tiene, regulado ya en el artículo 18 del Código Procesal Penal, la necesidad de recordarlo, de alcanzar una certeza en un plazo razonable. Además de fijar los 3 años, además de fijar el carácter perentorio, construye una sanción que es la extinción de la acción penal como producto del transcurso del tiempo. El artículo 158 establece un plazo de 4 meses, prorrogable por 4 meses más por razones taxativas que tienen que ver con la protección de la prueba, que es en la investigación que desarrolla el Ministerio Público Fiscal una vez formulado los esos 4 meses, son prorrogables por 4 meses más, y en el caso de que alguna prueba no haya sido logrado materializar en el tiempo de la prórroga anterior, 4 meses más establece la normativa y vuelve con sancionar la fatalidad de ese plazo, el transcurso del tiempo, con la extinción de la acción penal. 3 fallos muy recientes, uno, sí, mucho más viejo que Ciudad Verdadera, hace una época citando una milonga, pero la verdad que era viejo suficiente. Pero el Código Procesal Penal, uno le sigue diciendo la nueva reforma del Código, y la verdad que ya llevaba 10 años de acumulado, lleva más de 10 años de acumulado, lleva casi 10 años de acumulado con sustancia en la producción doctrinal y jurisprudencial al respecto, que había convalidado la constitucionalidad de este sistema de plazos procesales como regulador de normativos constitucionales de reglamento constitucional, el plazo razonable, el 8.1, el 7.5 con la prisión preventiva de la Convención, el 14.3 del Pacto de San José de Costa Rica, que en definitiva hablan, y hasta podría ser coherente, pero después voy a tratar de volver en eso sin plazo el tiempo que nos da, con las máximas que la propia Corte Suprema de Justicia Nacional estableció en Espíndola, que decía
no hay debido proceso legal, hablaba del proceso, si en el transcurrir de ese proceso no se alcanza o no se cumple un plazo razonable para alcanzar una solución al litigio penal que se enfrenta. Bueno, había habido un largo proceso de acumulación de doctrina y de jurisprudencia que convalidaba la constitucionalidad del 87 y del 158 hasta que llega en primer lugar, en septiembre del año 2023, el fallo Starling, un homicidio culposo, un siniestro vial que terminó en la muerte del compañero de Starling y de otro tripulante de otro vehículo, ahí en el ingreso del Rincón de los Sauces. Pandemia, Rincón de los Sauces sin la posibilidad de dar una respuesta del Ministerio Público Fiscal de una investigación rápida y eficaz. Bueno, transcurre el plazo del 87, llega a conocimiento de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia y se produce el primero de estos fallos. Luego en diciembre se ratifican dos más, Parra y Hernández, que tienen sus particularidades, obviamente, pero esencialmente repiten la doctrina de Starling. Esto fue en diciembre del 2023, y lo que hace es darle alcance local y restauran la doctrina sentada en el fallo Price de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en realidad el fallo Price ya es un vehículo para restaurar una doctrina que tiene más que ver con cánones decimonónicos que con producción jurisprudencial del siglo XX, porque lo que hace es rescatar, si uno entra al buscador de jurisprudencia de la Corte, el primer sumario, ¿no? Ese pecado de analizar los fallos jurisprudenciales a partir de los sumarios. Pero bueno, tampoco Price analiza los hechos, ¿no? Es difícil construir experiencia en torno a eso, o certeza, o la teoría del precedente. Pero uno va al primer sumario, y el primer sumario en realidad no surge de Price, surge de la cita de un fallo de 1937. Un fallo de 1937 que era el segundo que la Corte producía en el homicidio que se le responsabilizaba a César Puntafina Mustasi, que había dado muerte en las afueras de Paraná a un estanciero italiano en 1919. Ya en aquel momento, el dato paradigmático que no dice la Corte es que la legislación procesal de Entre Ríos ya regulaba un plazo razonable para que se alcance una certeza definitiva en torno a los delitos que se sometían en su jurisdicción. La Corte, en su intervención de 1937, en Mustasi, que es la doctrina de Price, y es la doctrina a la cual, como vehículo, se la trae hasta acá, a la provincia de Neuquén, por el fallo Starling, es que las provincias no pueden legislar en torno a la materia que le fue delegada a la nación, en este caso los códigos de fondo, situando qué o confundiendo qué la razonable y prescripción de razón penal en el fondo del problema. Y acá empiezan a surgir las premisas sobre las que uno puede litigar de la manera. Creo que hay que enfatizar sobre la necesidad de recalcar que prescripción y plazo razonable son dos institutos de la naturaleza jurídica latina, que son dos institutos de naturaleza jurídica distinta, que uno no viene del derecho romano, no viene desde lo civil, que es la prescripción, como efecto de el decaimiento de un derecho por el mero transcurso del tiempo. ¿No? ¿En qué tiempo puedo materializar una denuncia por un delito que sufrí? ¿En qué tiempo la fiscalía puede activar? Con el plazo razonable, que es que viene desde mucho antes, viene de las reformas liberales de 1600 que se empiezan a establecer, porque uno lo podría situar en la Convención Interamericana, lo puede situar en el pacto, porque dice, bueno, esto tiene jerarquía constitucional y me sirve como herramienta. Y es cierto, la evolución del siglo XX y la evolución del siglo XXI nos permitieron jerarquizar esa categoría de derechos de que se obtenga el debido proceso y la garantía de obtener un juicio justo implica que se alcance en un plazo razonable. La reglamentación de ese plazo no necesariamente tiene una equivalencia con. Puede tener similitudes, pero no una equivalencia y mucho menos una sublimación con la prescripción como fenómeno o paradigma jurídico sobre el cual las legislaciones provinciales no puedan reglamentar. De hecho, el doctor Fernando Mini tiene una obra, quiero decirle, pero la encontré en una cita del doctor Heredia, analizando los efectos y los alcances del fallo Price, y analiza el anteproyecto de Tejedor, ¿no? Y dice, recién empezamos a ver que la prescripción empieza a tomarse como instrumento de fondo en nuestro pobre y emparchado, pobre y emparchada legislación penal, que no terminamos de consolidar un código penal integral y sistémico a esta altura de la historia. Como fenómeno, dice, no aparece sino que hasta Rivarola y Matienzo elaboran su anteproyecto de reforma. Y es lógico, porque está el sesgo ideológico. Rivarola y Matienzo
adscribían a posiciones más unitarias que intentaban restar la capacidad de la autonomía de las provincias a la hora de dictarse sus propias legislaciones y su propio funcionamiento jurídico. Pero lo tengo en cita de cita de cita, no tengo, la verdad, no fui a los proyectos en particular, pero el doctor Heredia me merece la máxima confianza como para poder citarlo. Entonces, hay un debate que estriba la historia, pero hay un debate que tiene profunda actualidad y que tiene que ver con luego de Starling, vuelve a tener alcance local y alcance actual con en el año 2020, en septiembre, casi como homenaje de Starling, porque fue en septiembre de 2023, el fallo Lave, que para el caso concreto, siempre para el caso concreto, en todo el fallo del precedente que acabo de nombrar, para el caso concreto se declara la inconstitucionalidad del artículo 158, que es el otro plazo que había citado en su momento. Es paradójico que se le dé alcance local, en la autoridad de interpretación de la ley que tiene el Tribunal Superior de Justicia en definitiva, pero la propia Corte Suprema, Price fue un fallo más criticado que citado como fundamento doctrinario, ¿no? Por su particularidad, sería muy fácil, no me alcanza tiempo, pero sería muy fácil desarmar eso. Alberto Binder decía en una hora, hay que prestarle mucha atención al fallo de la Corte, aunque la Corte haga todo lo posible para que dejemos de prestar atención. Me parecía fabulosa la cita, pero decía, por más que, y lo decía antes de Starling, por más que Price no aparezca citado, no aparezca incluso mencionado por la propia jurisprudencia de la Corte Suprema por el civil tribunal, tenemos que tener cuidado porque es una amenaza que va a estar latente sobre procesos penales que en forma sincrónica fueron elaborándose a lo largo del ancho de nuestra patria. En una obra que compila la doctora Ana Lorenzo, de acá de la provincia de Neuquén, hay juristas de toda la provincia que analizan las perspectivas, las sombras que se señalan sobre el alcance que pudiera tener Price. Y en la particularidad, la doctora Ana Lorenzo era muy optimista en esa obra, no suele ser optimista, pero era muy optimista en esa obra y decía, no creo porque hay jurisprudencia sentada, incluso en los componentes actuales de la sala penal del Tribunal Superior de Justicia, que nos marcan que se han convalidado constitucionalmente la regulación del sistema de plazo de los Unarungue y Eduardo Moya, habían tenido intervención anterior y de hecho en el fallo Starling señalan que es a partir de Price que ellos modifican los criterios antes sentados. Por eso la jerarquía de Price, por eso lo traigo a colación a esta instancia. Yo creo que hay una litigación material efectiva que es responsabilidad política, institucional, funcional y ética de la defensa de desarrollar para conservar la vigencia de uno de los fenómenos paradigmáticos de la transformación de los procesos penales, ¿no? El acusatorio, adversatorio, de acuerdo al adversarial, de acuerdo al sesgo ideológico de quien lo pronuncie, pero la ola de reformas de los códigos procesales penales de América Latina y de nuestro país en particular tienen fundamentos sistémicos que necesitan ser defendidos. Uno de ellos es la capacidad reguladora de las provincias, no solamente de organizar su poder judicial, sino fundamentalmente de que se establezca en qué plazo alcanza una solución penal. Y yo creo que hay estrategias concretas y materiales de litigio en la provincia que no las he visto en los fallos o en los precedentes que siguieron a Starling y que tienen que ver con la demanda, en primer lugar, de un pleno del Tribunal Superior de Justicia. El Tribunal Superior de Justicia, por funcionamiento dentro del 241 de la Constitución Nacional, de la Constitución de la provincia, del 34 y 35 de la Ley de Organización del Poder Judicial en la provincia, fija las condiciones en las que va a actuar, o en salas o por el pleno. Y le pone la responsabilidad del pleno, del funcionamiento, en su propio reglamento de funcionamiento interno, el TCJ, pone la responsabilidad del pleno en el caso de que llegue al tribunal el planteo de inconstitucionalidad de una norma sancionada por la legislatura provincial. Entonces yo creo que lo primero que debiéramos reclamar en el ejercicio material de la defensa es un pleno del Tribunal Superior de Justicia que en definitiva responde a este interrogante. ¿Pueden las provincias regular en qué plazo es razonable investigar un delito? ¿En qué tiempo tiene el Ministerio Público Fiscal para elegir una acusación y llegar a una solución definitiva dentro del proceso? ¿Es el plazo razonable una garantía que tenga que tutelar la provincia a sus ciudadanos a la hora de enfrentarse al sistema de protección judicial? Yo creo que hay que construir una respuesta afirmativa a eso, porque los problemas están latentes. Y o por lo menos lo que me ha pasado a mí en la práctica profesional, hace un año estoy viviendo acá en la provincia,
Pero en mi práctica profesional local, lo que me ha pasado es que he visto un relajamiento de los procesos desde esta parte. Yo cito un legajo, no voy a dar los nombres, no voy a dar absolutamente nada, pero que me toca intervenir de un conjunto de organizaciones sociales que se decidieron movilizar hace un año atrás, al día de hoy no tienen la formulación de cargos efectuada. ¿Cuál es la razón por la que la demora empieza a ser un factor que costaba verificarse de antemano y que quizás sí la pandemia y otros elementos fueron acentuando este tiempo? Entonces yo creo que hay una tarea y una responsabilidad funcional, hay una tarea y una responsabilidad en clave de filosofía o filosófica de convicción de cuáles son las herramientas para proteger la integridad de los derechos que tiene una persona imputada de un delito y al mismo tiempo proteger el federalismo que tanto cuesta por momentos conquistar en nuestro país. Muy bien, muy bien. No. Doctor, para eh, rescatando lo último el último ejemplo que dio en relación a un caso particular, como defensor, en este caso, de este proceso que lleva más de un año sin formular cargos. Bien, un año y 2 meses. Como defensor de estas personas, ¿pediría alguna audiencia y haría algún planteo ante el juez, teniendo en cuenta lo que usted viene diciendo también en relación directa con el plazo razonable? Sí, sí, y me responsabilizo porque, pero bueno, creo que el consenso con los dedos son múltiples significados, son múltiples Sí, sí, defensores. sacándolo de ahí, pero posicionándolo. Sí, por supuesto, lo plantearía en este caso particular, como es imputaciones, el delito del 194, interrupción de la vía pública para el ejercicio de una protesta, plantearía sobre el antecedente de Bodín y sobre otros antecedentes del Tribunal Superior de Discriminación, plantearía la falta de acción y plantearía sí en agotar de forma subsidiaria el agotamiento del plazo razonable del artículo 158 del Código Penal, porque no hay, es decir, hubo un pedido de audiencia de formulación de cargos por parte del Ministerio Público Fiscal que se suspendió. Lo suspendió el Ministerio por razones funcionales. Pero no hay un solo indicador de que se haya prorrogado por alguna razón de alguna prueba que se esté produciendo, no hay puesta a disposición de un legajo, ni prueba producida en el legajo del Ministerio Público que justifique el transcurso material del tiempo y el agotamiento del plazo establecido en el Bien, 158. vamos a salirnos de ese caso, vamos a un caso hipotético, ¿sí? ¿Habría algún otro pedido que usted le haría al juez a los fines de que se empiecen a computar formalmente los plazos y Sí. eventualmente usted haga algún planteo vinculado al plazo razonable? Sí, parte tiene que ver con lo presente del kilogramo Cisneros, digo que la evolución que ha dado, los 60 días de la audiencia preliminar, provocaría o le plantearía al juez que le requiera al Ministerio Público Fiscal previamente, que requiera que, que- que- que le comunique la necesidad de la formulación de cargos. Reclamaría que se elija la formulación de cargos o alguna de las soluciones previstas en la legislación de cargos, que establezca un principio de oportunidad o solicite el sobreseimiento. Lo plantearía también, en este caso particular, subsidiariamente de un planteo de fondo, ¿no? Y que también alternativizaría una búsqueda de una solución al conflicto, pero sí, le plantearía al juez garantías que le requiera a la fiscalía que formule cargos o asuma alguna de las exigencias procesales ya Mm, con el plazo consumado. Bien, gracias, doctor. Luis. Gracias. Bueno, salimos de esta temática. Dentro de el temario del concurso, se habla por allí dentro de los principios de la imputabilidad disminuida. En el Código Penal y eventualmente en la legislación complementaria del Código Penal argentino, existen legislados casos que podemos considerar de imputabilidad disminuida. La verdad no soy un especialista en el particular, sí existen casos de imputabilidad disminuida en la legislación penal.
Pero no, sí, no quiero responder. Disculpe. No, no. A ver, pensemos, por ejemplo, dentro de de supuestos de homicidio y las lesiones. Algún instituto que tenga que ver con la imputabilidad disminuida y que esté fijándole una respuesta distinta a, al homicidio, distinta al homicidio simple o a las lesiones. Sí, para la histórica figura de circunstancias particulares, ponen en el juez, a la hora de eventuar la imposición de una pena, la posibilidad de reducirla en el caso de verificarse circunstancias atenuantes a la figura principal. No, pero Ahí también lo llevo a esto. La emoción violenta. la emoción violenta, los tipos de ofensas son. La emoción violenta aparece como un caso claro de imputabilidad disminuida. Sí, sí, bueno. Y en la legislación complementaria, Tranquilo. tranquilícense. A ver, voy a avanzar. En la ley 22.278, reformada por la ley 22.803. O sea, ¿sabe de qué estoy hablando? Bueno, vamos a otro tema. Un individuo que está juzgado y penado en la provincia puede ser derivado a un establecimiento carcelario fuera de la límite de la provincia. No, ¿Por qué razón? primero, las razones generales que hablan de las razones humanitarias, principios elementales, pero además un precedente sumamente interesante que llegó al conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito local sobre los traslados de las personas privadas de la libertad fuera de la jurisdicción, eh, con especial énfasis en la necesidad de garantizar el acercamiento familiar, de garantizar el adecuado proceso de resocialización que demanda en especial de nuestra norma, ¿no? De realizar la respuesta clave de pena. Pero, en perjuicio del precedente, dentro de la Constitución o del Código, dentro del ordenamiento jurídico neuquino, si no hay o hay alguna norma que prohíba el desplazamiento de un penado a un establecimiento carcelario de otra provincia. Ahí en el ordenamiento procesal de la provincia, normas específicas sobre la regulación de la ejecución penal en el ámbito provincial, que yo recuerdo no restringen taxativamente, sí, restringen taxativamente el traslado de las personas externas en jurisdicción. Por hechos de jurisdicción provincial, perdón, por hechos cometidos en jurisdicción provincial, la detención de las personas debe realizarse en la propia jurisdicción. No hay una demanda legal que así lo indique. Y eso generó la controversia y provocó un ciclo de reforma, un proceso de reforma que hoy impide el traslado de las personas privadas de la libertad allá de la jurisdicción de la provincia. Pero voy a lo concreto. El artículo 41 de la Constitución Provincial dice que de ninguna manera, de ningún modo, taxativamente, puede trasladarse fuera de los límites de la provincia un individuo penado aquí.
Es una disposición de la Constitución neuquina. Bueno, pasamos. Considera que son admisibles los testigos de oída en un juicio por jurado. En lo particular considero que no son admisibles, creo que resulta peligroso para incluso el propio funcionamiento del Estado de Derecho y que en definitiva termina contrariando la dinámica del juicio, los procesos acusatorios, los procesos adversariales, porque lo priva, en definitiva, en este caso particular, el ejercicio material de la defensa, la posibilidad de desarrollar un contraexamen eficaz sobre la persona que ha declarado, porque en definitiva quien está declarando es alguien que escuchó una versión, uno no puede dar esa versión que escuchó, construir un contraexamen eficaz que sitúe contexto, que sitúe características, particularidades en las que se fueron desarrollando los hechos que fueron ventilados profundamente, por lo cual me pondría, en el caso particular de un ofrecimiento de prueba por parte del MPF, de un testigo de oídas, me pondría, porque priva de la inmediatez de poder escuchar el testimonio que fue prestado, si no hubo la premura de obtener un anticipo jurisdiccional de prueba, incluso que la persona no puede declarar, por eso se necesita un testigo de oídas, se necesita un testigo de oídas sobre un anonimato, agrava aún más la situación. Yo creo que me pondría un planteo, un ofrecimiento de prueba particular en torno. Por lo menos como regla general se pondría. En torno a ello. Sí, sí, sí. Bueno. Yo una última preguntita. ¿De qué manera, desde su rol de defensor, plantearía una legítima defensa en un contexto de violencia de género? Y si conoce algún fallo de la Corte que haya trabajado esta temática. De hecho, la doctora Julieta de Corleto ha elaborado una cartografía de la jurisprudencia en torno a la legítima defensa, que es sumamente interesante, con un balance del año 2020 de una innumerable cantidad de precedentes de las provincias. Es más, en RDH creo que es porque no recuerdo RC. En la Corte Suprema revierte una decisión, revierte una condena y establece los estándares en que debe trabajarse o considerarse la legítima defensa, pero fundamentalmente nos invita también el debate. Digo, la Corte ha logrado procesar una parte de uno de los debates más trascendentes que se ha dado en el último tiempo, que tiene que ver con poder incorporar la perspectiva de género a una mirada integral de la respuesta y de los distintos operadores del servicio de justicia, ¿no? O por lo menos nos ha interpelado, nos ha provocado en ese sentido. El argumento de la legítima defensa, poder analizar los contextos en los que la persona que se ve involucrada en un conflicto con la ley penal ha logrado desarrollar su vida, los contextos de violencia que ha tenido que atravesar a lo largo de su propio desarrollo vital, la violencia sufrida con carácter, deben ser tomados con consideraciones muy distintas, teniendo en cuenta las asimetrías de género y las experiencias acumuladas en términos vitales y de forma en la que las vulnerabilidades no pueden ser consideradas en la atención o en las perspectivas distintas de género diversas que se pueden llegar a construir. Necesitan poner un acento en la perspectiva. Lo mismo sucede con las mujeres involucradas en un conflicto con la ley penal. También la doctora Julieta de Corleto tiene un análisis técnico sumamente contundente al respecto, que tiene que ver con la cantidad de mujeres privadas de su libertad que tienen a su pareja también privada de libertad y solamente un 2% de los hombres. Habla de los clics, cómo llega la mujer a la criminalidad, cómo llega a un comportamiento que la involucra en un conflicto con la ley penal y trabajar sobre los contextos, la interacción y la historia vital de la persona que se ve sometida a proceso es clave para poder trabajar en una defensa eficaz. Bien, doctor. Usted lo designan como defensor de una señora que ha matado a su pareja
Y obviamente este contexto del que usted habla influye, impacta en los requisitos esenciales que tiene la figura de la legítima defensa. ¿Cómo juegan esos requisitos en un contexto de legítima defensa y cómo lo plantearía usted para defender a esa señora? ¿Cómo lo litigaría material? Primero, ubíquese en los requisitos, ¿sí?, de la legítima defensa y cómo se conjugan esos requisitos dentro del contexto que usted acaba de describir, que tiene que tener en cuenta, ¿sí? Buscaría poner, en primer lugar, contextualizar la agresión previa o la agresión que ha sufrido la persona imputada en este caso, que ejecuta una defensa que considero legítima. La agresión previa sufrida ubicaría en qué lugar sucedió, trabajaría no sobre la agresión inmediata en el momento del desarrollo de los hechos, sino porque reconstruiría la historia de violencia precedente. Trabajaría sobre la necesidad, mucha de esta violencia se produce en el propio entorno doméstico. Extremaría los cuidados para ir en colecta de la prueba que permita acreditar un historial de violencia precedente, porque la agresión sufrida previamente, aunque no se produzca de manera inmediata y la acción de la mujer haya provocado la legítima defensa desplegada por la mujer haya sido como respuesta inmediata a la agresión sufrida por el agente, no desautorizaría en el particular el planteo de la imputación de inmunidad que en este caso se pretende. Desde ese lugar, la proporcionalidad trabajaría sobre las asimetrías físicas para poder establecer si el método empleado es proporcional, no alcanza en tomar en perspectiva la equivalencia, en este caso, de fuerza, de, de relación en el contexto en que se produce la legítima defensa. Si es en una situación de pareja con violencia precedente, es un factor. Si es en la vida pública, con más acentuado aún el aspecto con la inmediatez del desarrollo. Trabajaría la proporcionalidad desde poner en perspectiva las asimetrías existentes entre los géneros que están en la contienda penal en particular, para poder poner en dimensión en qué manera quizás la norma hace que la proporcionalidad de la respuesta haya sido más elevada, pero era la necesaria para poder vencer las asimetrías que preexistían y que estaban en equivalencia a la hora de la situación en particular. Trabajaría sobre esos aspectos, sobre el hecho de la forma. Muy bien. Bueno, doctor, yo no tengo ninguna otra pregunta. Bueno, le agradecemos entonces. Pido disculpas No, por favor. por la